El milenio es una idea que vemos en Apocalipsis 20. Sin embargo, vamos a llegar a Apocalipsis 20 casi al final del curso y es necesario ya desde ahora comenzar a entender qué quiere decir esta idea del milenio. El milenio como palabra solo aparece en Apocalipsis 20. Entonces tenemos que entender esta idea por otros textos que refieren al mismo tiempo. Mucho más de solamente una idea de un cierto tiempo de 1000 años, nosotros tenemos que entender la idea del milenio, a qué refiere y cómo podemos entender ese milenio en relación con los demás sucesos o eventos dentro de lo que nosotros entendemos de la escatología. Pero yo he dicho desde el comienzo de este curso que nuestra escatología no solamente refiere a un futuro nuestro, sino refiere a todo el tiempo entre los dos advenimientos de Jesús. Entonces, cuando entendemos el milenio en Apocalipsis 20, a base de los demás textos que hablan de su idea, nosotros podemos quizás llegar, yo creo, a una definición más sana. Como yo he dicho también desde el comienzo, que todas las posturas del milenio son legítimas y también bíblicas. No hay ninguna postura, bueno, seguro que hay posturas antibíblicas, pero ni siquiera las vamos a tocar en este curso. Las posturas o posiciones escatológicas que nosotros vamos a estudiar ahora son posiciones bíblicas. Claro que cualquier persona va a tener su preferencia. Yo también como persona tengo mi preferencia. Estoy convencido de una de las posiciones. No les voy a decir cuál de ellas, pero yo creo que al final del curso ustedes van a poder detectar eso. Cuando vemos en Apocalipsis 20 esta palabra del milenio, viene de este pasaje, los primeros 3 versículos. Y así dice el apóstol Juan. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de eso es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Ahora, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 20, vamos a estudiar este texto con mucha más profundidad. Entonces, no tenemos que hablar de todos los detalles. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la llave, la cadena, estas cosas? Lo que sí está más o menos perfectamente claro en este pasaje es que los 1000 años refiere mucho más a quién. Bueno, mayormente entendemos los 1000 años referente al reino de Cristo, pero aquí no hay ninguna mención de esas cosas, sino que los 1000 años tienen más referencia a Satanás. Algo que está bien explicado. Tenemos ya la identidad del dragón. Eso nos va a ayudar cuando leemos Apocalipsis. Pero el asunto es que estamos hablando de un 1000 años, un milenio, en el cual la serpiente o Satanás va a ser restringido, ¿ya? Mayormente entendemos el milenio como un tiempo del reino de Cristo. Lo entendemos como un tiempo de crecimiento del reino que para muchos de nosotros significa que va a haber más y más cristianos en el mundo. Y que durante ese tiempo Satanás va a ser restringido en cuanto a su actividad. Pero, como el pasaje dice, después de esto es necesario que le suelte por un poco de tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo después del milenio. Entonces, la mayoría de las posturas que por lo menos entienden este pasaje literalmente, digamos, un milenio literal de 1000 años, siempre entienden un poco de algunos años después. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay varias posturas de este milenio.
¿Es un milenio literal? ¿Es un milenio simbólico? Si es simbólico, ¿cómo lo podemos entender? Y como yo dije, todas esas posturas son bíblicas en el sentido que tratan de entender lo que Apocalipsis y los demás pasajes quieren decirnos. Y aunque nos toque ya entrar en los pasajes apocalípticos, comenzando con el libro de Daniel, nosotros tenemos que entender estas posturas para poder tener una buena base y entender las diferentes posturas de estos pasajes. Yo no diría que todos entienden el resto de la Biblia a través de Apocalipsis 20. Mayormente entendemos Apocalipsis 20 a través de los demás pasajes. Pero lo que sucede es que si nosotros acercamos a Apocalipsis 20 y leemos de un milenio literal y lo entendemos como un milenio literal, luego tenemos que siempre crear espacios en nuestra teología para eso, que no es imposible, pero sí llegan algunas complicaciones. Ahora, en el otro lado, si entiendes que el milenio es simbólico, bueno, tienes que siempre poder justificar eso a base de tu interpretación de Apocalipsis. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, yo les voy a explicar las diferentes posturas de la interpretación del libro, pero otra vez, esos vienen porque a veces llegamos a un punto, una postura de un pasaje y luego creamos mucha estructura alrededor de esa postura, que si somos honestos, no es la mejor hermenéutica. Nosotros deberíamos acercarnos a las Escrituras, dejando a ellas decirnos y explicarnos todo lo que quiere decir. Entonces, cuando hablamos del milenio ahora, solo quiero darles ni siquiera es un sumario, quiero simplemente explicar 4 posiciones escatológicas que desde ahora nosotros vamos a ver en todos los pasajes que estudiamos. El primero es premilenialismo histórico. Tenemos que ver y reconocer que muchos de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los primeros 2-3 siglos, muchos de ellos, no todos, no diría la mayoría, más bien había una buena minoría, como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, que argumentaron por una postura premilenialismo. Ellos entendieron la segunda venida, la parucía de Jesús, que iba a llegar dentro de una línea de tiempo muy estricta. Ellos entendieron que el mundo iba a existir por 6,000 años y que como Cristo vino, digamos, después de unos 4,000 años, que más o menos quedaba unos 1,000 o 2,000 años más. Depende de cómo así es la matemática. Entonces, ellos buscaron un milenio literal aquí en la tierra del reino de Cristo. Y con eso muchos trataron de adivinar el fin del mundo. Ahora, desde ese momento, muchos otros teólogos, padres de la iglesia, creyeron lo mismo. Por eso lo llamamos el premilenialismo histórico. Y no solamente eso viene desde el primer siglo, pero también es una de las posturas más comunes dentro de la iglesia. Es interesante que cuando lees muchos de los teólogos tras los varios siglos hasta la Reforma, no encontramos muchos textos o muchos estudios o comentarios de escatología. Parece que la iglesia, por lo menos la iglesia, después de la iglesia primitiva, yo diría, después del segundo siglo, la iglesia es muy silenciosa en cuanto a la escatología. Por eso había una postura que dominaba una gran parte. Ahora, algunos dicen que fue el premilenialismo, otros el amilenio o postmilenialismo. Vamos a ver cómo esas posturas un poco juegan o no son tan diferentes a veces. Pero en lo básico, ya en lo principal, el premilenialismo histórico cree que primero, claro, Jesús vino y tenemos su primer advenimiento, en el cual Jesús predijo su parucía, ¿no?
Y no sabemos exactamente cuándo va a suceder, pero cuando Jesús viene, algunos años antes o llegando a ese día va a haber una tribulación. Eso es lo que nosotros entendemos mucho del libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis, sin ninguna duda, habla de bastante tribulación, persecución de la iglesia. Hay enemigos en cada rato. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos a Satanás, tenemos la gran ramera, tenemos a la apostasía dentro de la iglesia. Pero la idea es que la tribulación va a pasar, no sabemos por cuánto tiempo, pero va a pasar justo antes de la parucía. Y cuando Jesús viene por segunda vez, va a establecer un reino literal por 1000 años. ¿Ya? Y ese reino Jesús va a establecer aquí en la tierra, probablemente, aunque no es necesario para ser premilenialista, pero probablemente en Jerusalén. La mayoría de las personas que suscriben a esta postura o posición creen que Jesús va a reinar desde Jerusalén o desde Israel. O quizás desde Cusco, o quizás desde Ayacucho, no sabemos. Bueno, probablemente desde Jerusalén. Pero sí va a ser un reino literal de 1000 años. No hay duda en eso. Y tal como Apocalipsis 20 dijo, después de ese tiempo Satanás va a ser suelto un poco para causar un poco más daño, pero al final ya su terminación ya llega. Y luego viene el juicio final, en el cual Jesús, Dios Padre, van a juzgar a todas las naciones, a todas las personas, como ya hemos hablado, el gran día de retribución. Después de eso, el nuevo cielo y la nueva tierra, ya que gracias a Dios todas las posturas están de acuerdo en eso, que después del juicio final va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Nadie cree que vamos a estar en el cielo para siempre. Más bien que va a haber una nueva tierra. Eso es lo que todos tienen en común. Ok, eso es la postura o la posición de premilenialismo histórico. Es muy común hoy en día aún. Aunque, como dije, es histórico por el hecho que viene desde el primer siglo. Todavía es muy popular porque es una interpretación o conclusión, yo diría, de una hermenéutica muy literal del libro de Apocalipsis y de algunos otros textos como Mateo 24. Ahora hablemos ya del premilenialismo dispensacional. Ya hemos hablado un poco del dispensacionalismo, pero es necesario ver cómo ellos entienden también el reino. Ya les un poco critiqué, probablemente demasiado, porque yo dije cuando hablamos del dispensacionalismo que tengo un gran respeto para ellos por su hermenéutica y acercamiento a las escrituras. Sin embargo, ellos en su interpretación muy literal a veces llegan a conclusiones que son muy drásticas, muy extrañas quizás. Y cuando hablo de algunas posturas que luego tienen que crear otras estructuras o ideas o teologías para poder satisfacer sus conclusiones ya hechas, este es un gran ejemplo. En premilenialismo dispensacional, primero tenemos la primera venida de Jesús, por supuesto, nadie duda de eso. Y luego el rapto. Voy a explicar en un ratito ya para qué es el rapto. Porque después del rapto va a haber 7 años antes de la parucía. Y dentro de estos 7 años va a haber bastante tribulación. Va a haber la misma lo que hemos dicho, ¿no? Que en Apocalipsis, la persecución de la iglesia, apostasía dentro de ella. Y que entre el rapto y la parucía solo va a padecer Israel. Si ustedes recuerdan ya, en dispensacionalismo, Israel y la iglesia son dos entidades distintas. Y como la tribulación viene desde Daniel capítulo 9,
¿ya? Y habla de Israel y no la iglesia, significa que la tribulación en su mayoría pertenece a Israel, no a la iglesia. Entonces, ¿por qué el rapto? ¿Es porque el rapto está tan explicado o presentado en las Escrituras? Bueno, hay algunos pasajes que parecen señalar a un rapto y vamos a ver a ellos cuando llegamos a la escatología paulina. Pero en sí esos pasajes solos, sin los otros pasajes, no sería suficiente para justificar un rapto secreto. Pero más bien, ¿cuál es la gran defensa del rapto secreto? Bueno, es porque la iglesia no puede estar en la tierra cuando comiencen los 7 años de la tribulación. Porque eso pertenece a Israel y no a la iglesia. Ahora imagínate cómo podría Dios hacer una tribulación, cómo podría derramar una copa de ira encima de solo Israel y no a los cristianos que son de la iglesia. Entonces, para poder evitar eso, la iglesia es raptada. En esa primera venida de Jesús, Jesús lleva todo lo que es la iglesia. Ahora, solo, por si acaso, solo los creyentes gentiles, no los judíos, porque luego deja atrás todos los no creyentes e Israel, y ellos pasan los 7 años de tribulación. Y después, seguro están preguntándose, ¿por qué 7? ¿De dónde ha venido esa idea? Bueno, vamos a ver eso esta semana en las 70 semanas de Daniel 9. Cuando terminen ya los 7 años de la tribulación, ahí recién tenemos la parusía oficial o la otra segunda venida. No quiero burlar de esta postura, pero literalmente ellos creen en 2 segundas venidas. Primero Jesús viene para raptar o para arrebatir y luego viene otra vez después de los 7 años de tribulación. Ahora, en la segunda venida, lo que vemos, digamos, en Apocalipsis 19, vamos a tener ya el establecimiento de un reino literal de 1000 años, ¿ya? Tal como el premilenialismo histórico. Es un reino literal de Cristo por 1000 años, en el cual judíos y gentiles, van a reinar con Cristo. Entonces, otra vez, es un reino terrenal, literal. Ahora, para el dispensacionalista, por el énfasis, por el valor, por el aprecio que tienen hacia Israel, por supuesto, este reino, este trono va a ser en Jerusalén. Porque luego viene el juicio final, que también incluye el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, quizás alguna vez nosotros hemos escuchado de premilenialismo, pretribulacionalismo o mid-tribulacionismo. Bueno, es porque ellos prácticamente mueven esta línea. Si nosotros ponemos el rapto aquí, significa que tenemos 3.5 y 3.5 años. Y algunos ponen el rapto ahí, que prácticamente la iglesia va a padecer la mitad de la tribulación, pero luego va a ser raptada. Y luego solo Israel por 3.5 años. Ahora, post-tribulacionismo pone toda la tribulación aquí. Eso es mucho menos común. No hay muchos que son post-tribulacionistas, pero sí existe dentro del campo dispensacional. La mayoría son pre-trib que creen que la iglesia va a ser completamente raptada o sacada de la tierra antes de la tribulación y luego una gran cantidad de mid-trib
que realmente está cobrando más y más interés en los últimos años. No sé por qué, creo que es porque nos dimos cuenta que Jesús no vino en el siglo XX. Ok, postmilenialismo. Eso ha sido la gran competencia con premilenialismo histórico. También vemos postmilenialistas o amilenialistas desde el primer siglo. Es la postura más optimista de todas las posturas. ¿Por qué? Bueno, porque entiende un milenio literal, pero la parucía viene después de la tribulación y después del reino de Cristo. En otras palabras, la iglesia ya va a crecer y crecer y crecer. Entiende el milenio como un crecimiento gradual de la iglesia, el reino de Dios, culminando con la parucía. Entonces, no es que Cristo va a venir a establecer un reino terrenal. Entonces, postmilenialismo entiende un reino celestial como el primordial. No entiende un reino de Cristo terrenal. Aunque hay versiones de postmilenialismo que tienen mucho que ver con grupos que tratan o buscan restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Buscan realmente establecer una teocracia. En otras palabras, buscan volver a los principios de la teocracia en el Antiguo Testamento aquí en la tierra. Aprovechen del mandamiento de dominio desde Génesis 1, de que tenemos que dominar y cuidar a la tierra. Y también lleven esta idea hasta ahora en que quieren volver a establecer. Entonces, ellos literalmente buscarían oportunidades de servir en la política, ¿ya? Porque lo que más anhelan ellos es tener presidente cristiano, gobernadores cristianos, para que, digamos, podríamos convertir toda la nación del Perú a cristiano. Y luego todo Sudamérica, y luego las Américas, y luego todo el mundo. La idea del postmilenialismo lleva a esta idea de que el reino de Dios siempre está creciendo. Ahora, como dije, no todos ellos buscan establecer una teocracia. Hay postmilenialistas que simplemente anhelan ver un crecimiento del reino aquí en la tierra y lo ven, y ellos creen que prácticamente este mundo va a llegar a ser 85, 90, bueno, ellos no dan 1%, pero la gran mayoría de la tierra será convertida y casi todos van a ser cristianos. En esa forma, el reino de Cristo sí es terrenal, porque llega a influir en todos los ámbitos de la vida de la gran mayoría de la gente. Como dije, es muy optimista. La idea es de que durante todo este tiempo de tribulación, desde la cruz de Cristo, ¿ya?, hasta el final, que la iglesia va a crecer. Ahora, nosotros podríamos juzgar esta postura y decir, pero yo miro alrededor y no veo la iglesia creciendo. Pero si pensamos bien, hay más cristianos que ahora viven en 2022 o en siglo XXI, ¿ya? Podemos ver que hay más cristianos en siglo XXI que ha habido en toda la historia de la iglesia. Nosotros a veces tenemos esta idea de que hace 300 años había millones y miles de millones de creyentes en la tierra. No es así. Claro que hubo movimientos, avivamientos en la iglesia, en el cual muchas personas llegaron a conocer a Cristo. Pero si consideramos que hoy en día hay, ¿cuántos? 6 millones de personas en la tierra, algo así, que cuando consideramos que, no sé realmente los números, pero como 12-13% de todos ellos son cristianos. Ahora sabemos que si una persona responde sí, que soy cristiano en una encuesta, no significa que es creyente, pero
Eso es una cantidad mayor de lo que hemos visto. Entonces, hay algo de veracidad de esta postura, de que la iglesia está creciendo. Ahora vemos, junto con ese crecimiento, un cambio gradual, aunque sea, pero creciente, de la moralidad de la sociedad. Eso sería otra pregunta, y eso es un poco más difícil. Pero me encanta, realmente, me gusta la postura, aunque no soy postmilenialista. Me gusta la idea hay algunos datos del postmilenialismo que son muy atrayentes en esta idea de ver el crecimiento y el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Ahora hablemos un rato ya un poco del amilenialismo. Podemos confundirnos. Amilenialismo realmente fue considerado como postmilenialismo hasta el siglo XX. Solo en el último 150 años, que hemos comenzado a separar amilenialismo de postmilenialismo. Y quizás van a poder ver un poco por qué. Si recuerden, en postmilenialismo es un reino de Cristo por 1000 años. Casi todos los postmilenialistas creen en un reino literal, un milenio literal. En cambio, el amilenialista entiende que entre los dos advenimientos de Cristo es el milenio, que el milenio es simbólico, que incluye todo el tiempo desde la muerte de Jesús o su resurrección hasta su segunda venida. Es el milenio, que obviamente tenemos que entenderlo como simbólico porque ya han pasado más de 2000 años. Ahora, el reino es primeramente celestial, pero sí se manifiesta aquí en la tierra, un poco tal como hemos visto en postmilenialismo. Ahora, hay algunos teólogos, un ejemplo es un señor que se llama Sam Storms. Él entiende un milenio literal, pero dice que es en el cielo. No sé exactamente cómo llega a esa conclusión, pero creo que quiere un poco satisfacer a ambos campos, ¿no? Que ya él puede decir que entiende el milenio como literal, pero también es amilenialista. Ok, está bien. El asunto es, hay mucha libertad entre todas estas posturas. Ahora, como yo dije en el comienzo, premilenialismo histórico era una de las posturas muy comunes en el primer siglo o segundo siglo. Pero amilenialismo, como lo entendemos hoy, aunque no existía, lo llamaron postmilenialismo en esa época, era más común. El Didache, que era un libro, prácticamente un manual de la iglesia, también de teología, era como uno de los primeros libros de teología sistemática que salió del primer siglo. Obviamente o claramente presenta la idea del amilenialismo. Clemente de Roma, Bernabé, Ignacio, Policarpo, Hermas, varios padres de la iglesia primitiva eran amilenialistas según lo que entendemos hoy, aunque no vas a encontrar ese término en sus escrituras. Y eso es la parte un poco confuso. Si tú vuelves para leer a ellos, no vas a escuchar ya la postura bíblica es amilenialismo. No. Porque no existían esos términos como tenemos hoy, hasta prácticamente el siglo XX. Entonces, lo importante es, como yo dije, podemos estar de acuerdo con cualquiera de estas posturas. Todas estas posiciones son bíblicas en algún sentido. No tenemos que juzgar ninguno por ser herético o nada de esto. Y también nosotros podemos aún mezclar algunas ideas. Tenemos que ver que hay silencio en cuanto a algunas partes de la Biblia. Como yo dije, milenio solo aparece en Apocalipsis 20. Entonces, si nosotros construimos toda la casa encima de una palabra en un pasaje, en literatura apocalíptica, eso es bien peligroso. Entonces, nosotros tenemos que
tenemos que moldear nuestra postura a través de varios pasajes. Por mucho tiempo, yo me identificaba con una de estas posturas y simplemente, y casi solo que no podía yo aceptar las demás posturas. Entonces, tuve que yo eliminar a las demás y luego ya me quedé con una y yo dije, ya soy así. Que tampoco es, realmente mi alma no estuvo contento con eso. Hoy en día estoy un poco más contento en mi postura, pero el asunto es, nosotros tenemos que estudiar y ver todos los pasajes que hablan de eso para entender el reino de Cristo, el reino de los cielos. Entendemos de todos los pasajes de la Biblia que el reino de Cristo, el reino de Dios, es un reino literal terrenal, o solo entendemos un reino celestial. ¿No hay nada terrenal? ¿O cómo entendemos ellos dos? Quizás es ambos. Quizás no es uno ni el otro, sino es ambos, que uno es primordial y otro es secundario. Quizás el reino terrenal va a ser un reflejo del celestial. O quizás el celestial es simplemente los primeros pasos para llegar a tener un terrenal. Nosotros sí o sí lo que tenemos que cuidar es no mezclar o entremezclar demasiado nuestras experiencias cotidianas con nuestra escatología. Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, que uno de los problemas, uno de los errores que muchos hacen es entremezclan lo que experimentan en su día pensando en su propia escatología. No solamente escatología personal, como temas como la muerte, sino escatología sobrepersonal. Y que solo estoy pensando en mis últimos días. Y conectamos sucesos cotidianos con pasajes bíblicos. Está bien aplicar la verdad de las Escrituras a nuestra vida actual, pero tiene que ir en esa dirección, no al revés. Si hay rumores de guerras, no puedo ya forzar mi interpretación a las Escrituras y decir, entonces cuando la Biblia habla de rumores de guerras, está hablando de Ucrania y Rusia. ¿Cuál es el problema con eso? Desde la muerte de Jesús ha habido rumores de guerras y ha habido momentos de más rumores y guerras más grandes de lo que estamos viendo. Aún con la pandemia y todas esas cosas que hemos pasado recién en los últimos años, el mundo ha visto peores desastres ya. Tenemos que tranquilizarnos un poco y cuidar de no aplicar demasiado nuestras experiencias cotidianas con nuestra interpretación. Tiene que ir al revés. Quiero interpretar las Escrituras tal como son y luego aplicar ese mensaje a mi vida actual. Y eso es el mejor camino. Bueno, vamos a seguir hablando de estas posturas porque ahora van a aparecer en cada momento en los textos. Cuando leemos Daniel capítulo 9 o Mateo 24 o la escatología paulina, o cuando leemos Apocalipsis aún, vamos a ver cómo esas posturas resaltan ahí, o están resaltadas ahí, en las diferentes posturas e interpretaciones de ese pasaje. Nos vemos en las próximas lecciones cuando seguimos con Daniel capítulo 9.